Entonces, primera parte de la clase número 7 de macroeconomía. Les decía que entonces en esta parte vamos a ir compartiendo pantalla para corregir la parte que ustedes ya pudieron resolver de los casos prácticos. Y después en la segunda parte sí vamos a ver un tema un poco más complejo, que son las relaciones que hay entre el ahorro y la inversión. Pero a ver, corrijamos, me preguntan las dudas, por lo menos los dos primeros trabajos prácticos en la parte que ustedes podían resolver. Trabajo práctico número 1. Producto Bruto Interno según el enfoque del gasto. Ustedes tuvieron que sumar primero estos tres componentes del PBI que los tenían en los datos: el consumo privado, la inversión privada, inversión que siempre va en valores brutos, más el gasto público. Y cuando cuando sumaron las exportaciones, y restaron las importaciones, ustedes en los datos tenían separado las exportaciones de bienes y las exportaciones de servicios. Y lo mismo para las importaciones. En los datos tenían separado las importaciones de bienes y las importaciones de servicios. Ese dato separado, ¿para qué les sirvió en el último tema que vimos? Tener Para separado... calcular, Te escucho, para Matías. calcular el PBI a precio de mercado y las costas de factores. Eso es lo que vamos a hacer ahora, estamos de acuerdo. Pero acá ustedes tuvieron que sumar las exportaciones de bienes y servicios, porque necesitaban, para calcular el PBI desde el enfoque del gasto, necesitaban el total de todas las exportaciones sumando y el total de todas las importaciones restando. El hecho de que en el enunciado estuvieran separadas en exportaciones de bienes y exportaciones de servicios, ¿para qué otro punto que vamos a ver después les sirvió? Para la balanza de pagos. Exacto. Escucharon a Verónica porque se le siente el tono de voz un poco bajo. Para la balanza de pagos que vimos la clase pasada, ahí necesitamos, para separar balanza comercial de balanza de servicios, tener el dato de qué exportaciones son de bienes, de cosas tangibles, y qué exportaciones son de servicios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Porque la verdad que acá no servía tener el dato por separado, al contrario, ustedes tuvieron que sumar todas las exportaciones de bienes y de servicios y todas las importaciones de bienes y servicios para restar el total de importaciones. ¿Me explico? Una vez entonces que sumamos consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones, les pregunto a ustedes, ¿cómo saben que este resultado es el PBI a precios de mercado y no es el PBI al costo de los factores? Por los impuestos indirectos, por el IVA. Porque el IVA está incluido, por ejemplo, ¿en qué ítem? En el consumo. Por ejemplo, en el consumo privado, exactamente. También en la inversión, porque los bienes de capital tienen IVA, aunque sea el 10,5%. Entonces, bien, por ese motivo, ustedes saben que este resultado es el PBI a precios de mercado. Y solo restando los impuestos indirectos, y recuerden, sumando las subvenciones, porque las subvenciones tampoco están incluidas en el precio de mercado, porque los consumidores pagamos menos gracias a que el Estado subvenciona ciertos servicios. Entonces, restando los impuestos indirectos, pero sumando las subvenciones, obtenemos el PBI al costo de los factores. Cualquiera de ustedes, aunque este es un tema anterior, pero que vayamos aprovechando para cerrar etapas, cualquiera de ustedes que tenga alguna duda hasta ahí, para que no lo tengan que hacer de memoria, digo, ¿no? ¿Alguna duda conceptual, no? Bueno, el mismo resultado nos da, al costo de los factores,
si sumamos salarios, más beneficios, más rentas, más amortizaciones. Recuerden que esto es la suma de todos los ingresos de los factores de la producción, pero incluyendo además las amortizaciones para que nos dé el producto bruto y no neto. Las amortizaciones no son un ingreso de ningún factor de la producción, pero si no las incluyéramos, no obtendríamos el producto bruto. Y acá para pasar de costo de los factores a precios de mercado, ven que la cuenta que hacemos es al revés. Los impuestos indirectos, en lugar de restar, los sumamos, y las subvenciones, que están incluidas dentro de los beneficios de las empresas, las subvenciones que les paga el Estado, las restamos para llegar al PBI a precios de mercado. De vuelta pregunto, ¿hay alguna duda hasta ahí, chicos? ¿O algún comentario que quieran hacer? Bien. Después, para demostrar la igualdad entre la oferta y la demanda agregada, sumamos para calcular la oferta agregada, al cual, como figuran, vieron en las estadísticas que les mostré del INDEC, la oferta agregada u oferta global, sumamos el PBI a precios de mercado, más las importaciones. ¿Y por qué? Porque acuérdense que siempre es importante el por qué, y nos lo pueden preguntar en una fundamentación. ¿Por qué a la oferta agregada le sumamos las importaciones? Por las ventas al exterior. Sí, porque nos compran. Digamos. No. La pregunta es, me parece que estás viéndolo del lado de la demanda agregada. ¿Por qué para calcular la oferta agregada al PBI le sumo las importaciones? Porque las empresas pueden comprar de afuera para vender a nosotros después. Por ahí anda la cosa. Porque nosotros compramos. Importación, consumimos. Si decimos porque nosotros compramos, es equivalente a decir porque nosotros demandamos. Y lo estaríamos analizando del lado de la demanda agregada. ¿Ven cómo una pavada se puede complicar la respuesta? Vuelvo a hacer la pregunta, a ver si alguno la puede reformular, porque iba por el lado de lo que decía Matías. La pregunta que hice fue, ¿por qué para calcular la oferta agregada al PBI le sumo las importaciones? ¿Te acordás lo que Porque se necesita insumos por ahí para producir insumos importados. Perdón, de vuelta, por favor. Porque algunas empresas para producir sus productos necesitan insumos importados. Ajá. Bueno, pero los insumos no forman parte del PBI. ¿Se acuerdan que el PBI está formado por el valor agregado por cada sector de la producción? No, no va por ahí. Va por el lado de lo que había dicho Matías. A ver. Porque la oferta agregada es el consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones, más importaciones. Entonces cancelo esas dos y me queda la oferta agregada igual a la demanda agregada. Eso es correcto, pero no responde a la pregunta que hice. La pregunta que hice no es cómo demostramos que esto se iguala, porque esa respuesta está bien para responder cómo demostramos que esto es una igualdad. La pregunta que hice, la vuelvo a repetir y se la respondo yo. Pero vas a ver, Matías, que parte de lo que dijiste estaba bien. La pregunta que hice es, ¿por qué la oferta agregada, me la quieren responder del lado de la demanda, ¿por qué la oferta agregada es igual al PBI a precios de mercado más las importaciones? Una respuesta posible sería, porque las empresas ofrecen, por ahí hay que empezar. Si hablamos de oferta, no estamos hablando de demanda. Porque las empresas ofrecen todo lo que producen dentro del país, más los bienes que importan para ofrecer a las familias. No los insumos importados, porque los insumos no están dentro del valor agregado. Recuerdan que no forman parte del valor agregado, se restan para el cálculo del PBI. Lo que decimos es que las empresas no solo ofrecen todo lo que producen dentro del país, que ese sería el PBI, todo lo que producen dentro del país,
sino que también compran bienes importados, bienes finales importados, ya sea de consumo o de capital, y los ofrecen. Por eso la oferta agregada es la suma del PBI más las importaciones. Las importaciones no están dentro del cálculo del PBI, y sin embargo, los bienes finales que las empresas importan y ofrecen forman parte de la oferta global u oferta agregada. Así como los que lo querían mirar del lado de la demanda, por supuesto, para el cálculo de la demanda agregada, no restamos las importaciones porque también consumimos o demandamos bienes importados. Y sí sumamos las exportaciones, que esto creo que es lo que decía Celia, porque el resto del mundo nos demanda que les exportemos. Pero ¿se dan cuenta que mi pregunta apuntaba al lado de la oferta y no de la demanda? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Es lo que Bien. se ofrece dentro del país, más lo que la empresa trae del exterior para vender dentro del país, siendo bienes finales, ¿no? Ahí está, ahí está. Muy bien. Ese Bueno, sería como un caso, por ejemplo, no sé, de Falabella, o es que traen cosas de afuera y venden acá, sí, productos justo hechos. nombraste una empresa que se está yendo, pero es Sí. verdad, está bien, está bien. Profe, puede ser porque muchas fábricas, por ejemplo, Kiara no, es Zara, de indumentaria, traen de afuera y le estampillan acá con la estampilla de la FIP, algo así, para que se pueda vender, algo así. Sí, de los bienes importados tienen todos los Sí, bienes importados tienen una estampilla especial que refleja que es la constancia de que pagaron el impuesto a las importaciones y algún otro impuesto. ok, Es cierto eso de la gracias. estampilla. Sí, 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 sí. Bueno, finalmente entonces, sumando el PBI a precios de mercado, que daba 685.000, más las importaciones, eso se iguala con la suma de los 4 componentes de la demanda agregada: consumo, inversión, más gasto público, más exportaciones. Esa es la manera en que ustedes, ante un ejercicio, tienen que detallarlo para demostrar la igualdad. ¿Seguimos adelante? Después, este ejercicio pedía que calcularan las rentas netas del exterior. Ahí ustedes tenían, buscando entre los datos, que no los estoy mostrando los datos, pero tenían, restando las ganancias de empresas de capital extranjero que obtienen esas ganancias en el país y las envían al exterior, sumando las ganancias de empresas de capital nacional que obtienen esas ganancias produciendo en el exterior, sumando las rentas de residentes argentinos por el trabajo que realicen en el exterior, y restando los intereses de la deuda externa. Les dio, ¿alguno le dio distinto el resultado? 44.000 negativo. ¿Coinciden? ¿Coinciden, chicos? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno. No, Atención a los ese puntos que siguen, dato porque acá aporta. ustedes tienen que empezar a jugar con las fórmulas. Si les piden, como en el punto 5, calcular el producto neto interno a precio de mercado, partiendo del PBI a precios de mercado, ustedes tienen que pensar, no hay esto que estudiárselo de memoria. ¿Qué le tengo que sumar o qué le tengo que restar a ese producto bruto interno para transformarlo en producto neto? Y Las conceptualmente, amortizaciones, ¿no? ¿cómo? Las amortizaciones. Exacto. Conceptualmente no hay que saberse la fórmula de memoria. ¿Cuál es la única diferencia que hay entre el producto bruto y el neto? Son las amortizaciones. Esa es la única diferencia. El producto neto tiene restadas las amortizaciones de los bienes de capital o depreciaciones de los bienes de capital. Después, en el punto 6, les pide que calculen el producto neto nacional, pero ojo que ahora se los piden al costo de los factores.
Ustedes ya tenían calculado el Producto Neto Interno en el punto anterior, pero no pueden partir de ahí porque hay que partir de lo que diga el enunciado. Y el enunciado dice que ese Producto Neto Nacional que ustedes van a tener que calcular al costo de los factores, hay que calcularlo a partir del Producto Bruto Interno a precios de mercado. O sea, es muy diferente, porque tenemos que partir de un Producto Bruto cuando queremos calcularlo neto, tenemos que partir del Producto Interno cuando queremos calcularlo nacional, y tenemos que partir de precios de mercado cuando lo queremos calcular al costo de los factores. Entonces son 3 ajustes distintos que ustedes tienen que hacer y no importa el orden en que lo hagan. Por ejemplo, voy a cambiar el orden de lo que está escrito acá. Si vos querés primero pasarlo de precios de mercado a costo de los factores, entonces lo primero que tendrías que hacer es restar los impuestos indirectos y sumar las subvenciones. ¿Se entiende? Porque si yo parto de un Producto Bruto Interno que está evaluado a precios de mercado, restando el IVA o los impuestos indirectos y sumando las subvenciones, paso de precio de mercado a lo que me piden, que es costo de los factores. Lo que les estoy mostrando es que no siempre no tienen por qué repetir el orden en que yo lo hice acá, mientras lo razonen bien. Después que lo pasé de precios de mercado a costo de los factores, restando impuestos indirectos y sumando subvenciones, puedo decir, bueno, si parto del Producto Bruto y necesito calcular el Producto Neto, voy a restar las amortizaciones. Pero además, si estoy partiendo del Producto Bruto Interno y quiero calcular el Producto Bruto Nacional, voy a tener que sumar o restar las rentas netas del exterior, que en este caso son 44.000 pesos negativo. ¿Se entiende bien esto? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Por último, por ahora, tenían que calcular el ingreso disponible. Acá es fácil, porque ustedes ya en el punto anterior calcularon la renta nacional. Recuerden que el Producto Neto Nacional al costo de los factores es la renta nacional. Si a esa renta nacional le restamos la parte que las familias no reciben, porque nos la quita el Estado, por ejemplo, en concepto de pago de impuestos directos, como el impuesto a las ganancias, o el ahorro neto empresarial, que también quita ingreso disponible porque es la parte de las ganancias de las empresas que las empresas no van a repartir entre sus dueños. Y a su vez le sumamos las transferencias del Estado, jubilaciones, pensiones, planes sociales, asignaciones familiares, que incrementan el ingreso disponible. Entonces, con esta fórmula, partiendo de la renta nacional, Producto Neto Nacional al costo de los factores, restando los impuestos directos, porque los indirectos los habíamos restado antes, sumando las transferencias y restando el ahorro neto empresarial, llegamos a calcular el ingreso disponible. ¿Preguntas que quieran hacer hasta ahí? ¿Les dio el mismo resultado, chicos? Si alguno no lo hizo, inténtelo hacerlo sin mirar la solución, por favor. Vayan practicando todo esto. Les hago una preguntita antes de pasar al balance de pago, que fue el tema nuevo de la clase pasada. Este ingreso disponible, que dio 474.000, ¿a qué dos destinos se puede dedicar? ¿En qué se va a dividir el ingreso disponible de las familias? A la ganancia de las empresas y a los sueldos de los No. trabajadores. No. ahorro, Eso es la Voy al ahorro. composición del PBI desde el enfoque del ingreso, Matías. consumo y ahorro. Exacto. Las familias, lo que vos decías, Matías, salarios, ganancias de las empresas, fíjate que es el cálculo del PBI desde el enfoque del ingreso, que fundamentalmente está compuesto por salario de los trabajadores y beneficios de las empresas, ¿sí? Además de rentas de la tierra y amortizaciones. Eso es el PBI desde el enfoque del ingreso.
Una vez que vos calculaste el ingreso disponible es la parte de la renta nacional que le quedó a las familias, a todas las familias, trabajadores o empresarios, a todas, y que lo vamos a destinar o a consumirlo o el que tiene capacidad de ahorrar, a ahorrar. Esos son los dos destinos posibles del ingreso disponible. ¿De acuerdo? Bien. Último punto que vamos a ver por ahora, porque después continúa el trabajo. Por ahora de este ejercicio. La clase pasada vimos el balance de pagos. Entonces, ¿cómo se arma el balance de pagos de este caso práctico número 1? Como siempre, el balance de pagos, repasemos, se divide en dos grandes cuentas. La cuenta corriente y la cuenta capital y financiera, es el nombre correcto. Cuenta financiera. Recuerden que del lado de la cuenta corriente, de paso me preguntan lo que no se haya entendido del balance de pagos, del lado de la cuenta corriente hay tres subcuentas. Del lado de la cuenta corriente hay tres subcuentas. Uno, la balanza comercial. Exportaciones de bienes menos importaciones de bienes. Como en este caso las exportaciones de bienes superaron a las importaciones de bienes, entonces hay un superávit comercial. Si hubiera sido al revés, si las importaciones hubieran sido más altas, esto en vez de superávit comercial, ¿cómo se llama? Déficit. Déficit comercial. Bien, y ahí nos trae el problema de no poder acumular reservas en el Banco Central. La balanza de servicios sí que dio superávit también, porque tenemos exportaciones de servicios menos importaciones de servicios y dio un superávit de servicios de 25.000 pesos. Interrúmpanme si hay alguna duda, por favor. Y la balanza de rentas, acá yo tendría que haber detallado todo esto, chicos. Todo esto que resolvimos en el punto 4. Todo. Pero como ya estaba detallado, no lo volví a detallar. Si yo les hubiera pedido hacer el balance comercial solamente, y esto no hubiera estado detallado antes, todo esto tendría que estar detallado acá abajo, dentro de la balanza de rentas. ¿Se comprende? No lo detallé porque ya teníamos el detalle acá arriba. Nos daba 44.000 de déficit. Entonces puse déficit de rentas, 44.000 pesos, obviamente con signo negativo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Qué cuenta hacemos? Superávit comercial positivo 50.000, más superávit de servicios 25.000, estamos en 75.000 positivo, menos 44.000 de déficit de rentas, nos da 31.000 positivo. Entonces eso se llama saldo positivo de la cuenta corriente o superávit en cuenta corriente. Es superávit en cuenta corriente, la cuenta corriente dentro del balance de pagos. No puedo decir que el balance de pagos me dio positivo. Lo que me dio positivo es la cuenta corriente dentro del balance de pagos. Y ese positivo es muy importante. ¿Alguien nos puede explicar o recordar por qué es tan importante tener un superávit en la cuenta corriente? Porque te entran divisas, te entran dólares al país. Y dólares que son genuinos, que no vamos a tener que devolver. ¿Sí? Estos dólares positivos de la cuenta corriente que se generaron básicamente por exportaciones superiores a las importaciones, el país se lo ganó, no el Estado, el país. Entonces no los debemos. En cambio, si la cuenta capital y financiera diera positivo, que no lo da negativo, pero si diera positivo, eso no se llama superávit, porque los dólares que entran por el lado de la cuenta financiera son pasivos, son endeudamiento, no son dólares genuinos. ¿Se entendió esa diferencia? Bien. Sí, En este profe, caso, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, adelante.
con el concepto anterior que usted dijo de balanza de rentas, usted dijo que ya el ejercicio daba el déficit de renta. Sí, Bueno, yo el cálculo supongo que, o sea, si no me da, a ver, la diferencia entre las rentas y las remesas, en este caso me daba negativo, sería déficit, y en el caso positivo sería superávit, o sea, yo debería sería colocar superávit de superávit. rentas. No lo vas a Lo ver debo- nunca eso en un país latinoamericano, pero sería superávit de rentas, técnicamente. técnicamente. El problema es, sobre todo, que restan las remesas de ganancias de empresas de capital extranjero. Por eso no te va a dar nunca superávit. Bien, terminando, que Perdón, además ya se termina el tiempo, y los intereses de la deuda externa también, profe. y los intereses de la deuda externa que también están restando acá. Sí. Terminando entonces, decía, por el lado de la cuenta financiera, fíjense que tenemos dólares que entraron por endeudamiento externo, son dólares que entran también, pero no son genuinos porque los debemos. Y como acá tuvimos 50.000 restando dólares que salieron por pago de capital de la deuda externa, nos quedó un saldo negativo al final en la cuenta capital. Ahí no se llama ni superávit ni déficit. A la cuenta capital la llamamos saldo negativo o positivo. O entraron más dólares de los que salieron, o como en este caso, salieron más dólares de los que entraron. 10.000 negativo. La cuestión es que, como el saldo de la cuenta corriente fue muy positivo por 31.000, 31.000 positivo en la cuenta corriente, 31.000 de superávit en la cuenta corriente, menos 10.000 negativo en la cuenta capital, 31.000 menos 10.000, el Banco Central logró acumular, aumentar sus reservas en 21.000 pesos. ¿Se entiende?